¿Qué onda a todos? Bienvenidos a este lunes de logos. Yo soy Carlos Justice. Esta semana ustedes decidieron quién iba a ser el lunes de logos y por eso les traigo el escudo de la Juventus. La Juventus nace en una banca en una de las calles más famosas de Torino, Turín en español. Un grupo de estudiantes del ahora Liceo Classico Statale Massimo d'Azeglio decidieron armar un equipo de fútbol, un deporte que se acababa de importar al país. Es así como la Juve queda fundada el 1 de noviembre de 1897. El más grande de ellos tenía 17 años, por lo que los muchachos, todos con educación clásica, decidieron ponerle al equipo Juventus, que es la palabra para juventud en latín. El club debutó en el máximo circuito en 1900, pero todavía sin una identidad gráfica. El primer escudo de la Juventus era este, y apareció en 1905, que coincide con el año en que la Juventus ganó su primer scudetto. Este primer emblema contaba con dos elementos importantes. El primero de ellos era el listón, que tenía el lema del club. Esta es una cita famosa de Paolo di Tarso, teólogo cristiano del siglo I, que dice: "Él no recibe la corona, él es aquel que no juega bajo las reglas", o una traducción algo así. Y el segundo elemento es el escudo de la ciudad. Este escudo tiene una historia muy interesante, porque de hecho Torino era una población celta y se llamaba Taurasia. Y Taurasia no tenía nada que ver con un toro. Según los lingüistas, la etimología taur se refiere a montes o alturas. Se cree que la aldea de Taurasia se había construido en los montes que rodean a los dos ríos que todavía cruzan por la ciudad, que era una medida de defensa estratégica. Con el tiempo, el vocablo se confundió con la palabra latina Taurus, que es el toro que aparece en el zodiaco y el padre de todos los toros de Lidia. Aunque este animal en celta se hubiera llamado Auroch. El escudo con el fondo azul y el toro rampante dorado data de la Edad Media, aunque su registro oficial es en 1687. Sin embargo, el toro aparece como símbolo de la región desde el siglo XIV más o menos. Y hablando de toros, en 1906, el presidente del equipo, el suizo Alfred Dick, se separó de la Juventus ya que había un sector que quería llevarse al equipo fuera de Torino. Fue así como Dick se llevó a los mejores jugadores extranjeros de la Juventus y así nace el Torino FC, dándole paso al Derby de la Mole. Después de esta ruptura, la Juventus pasó 2 décadas tratando de reestructurar al equipo. En 1921, el escudo de la Juventus recibió algunos cambios y se transformó en este. Y con él llegaría el cambio en la gerencia más importante de la historia del club. El 24 de julio de 1923, en una junta de socios, se eligió a Edoardo Agnelli, el hijo del creador de la Fiat, como el nuevo presidente del club. Con él llegaría otro cambio en el escudo, que fue este. Tenían un invitado especial. Sí, una cebra. La cebra representaba a la nobleza antigua, y esto es según una publicación de la época. Pero ese escudo duró muy poco tiempo, ya que en 1931 apareció este, que tenía por primera vez los colores de la ciudad. Con este escudo llegarían varios escudetos más y la Juve se volvió una constante en las semifinales de las copas europeas. En 1935, Edoardo Agnelli murió en un accidente aéreo, y pocos años después estalló la Segunda Guerra Mundial. Entre todos estos problemas, la Juventus cambió a este escudo. Y con él volverían los títulos. En 1947 llegó a la presidencia del club Giovanni Agnelli, el hijo de Edoardo, y con él llegarían 2 escudetos más. En 1953, Giovanni Agnelli le dejó su lugar a Umberto, su hermano, como presidente del club. Y con él llegaría la primera estrella que tiene el escudo. Esto fue en 1958 después de conseguir su 10º scudetto. El club siguió cosechando logros en los 60s, y no hubo otro cambio del escudo hasta 1971. Regresó el color azul de la ciudad y además se le agregó un borde dorado a todo el escudo, incluyendo las franjas. El 13 de julio de ese año, Gianpiero Boniperti, exjugador del club, queda como presidente del equipo y llegó a la etapa más gloriosa de la Juventus. Con Boniperti llegaron 9 scudettos, una Copa UEFA, una Recopa de la UEFA y este escudo. Y lo están viendo bien, no es el cabalino rampante de Ferrari, es una cebra rampante. Como ven, la Juventus ya había tenido algunos cambios radicales en su escudo. Con este escudo llegaría el logro más importante de la Juventus hasta ese momento, aunque también fue la fecha más triste. El 29 de mayo de 1985, la Juventus jugaba su tercera final de Copa Europea. Había perdido las 2 anteriores, frente al Ajax y al Hamburgo respectivamente. El rival en turno era el Liverpool, que venía de ser campeón de Europa después de derrotar a la Roma en penaltis. La sede de la final era el estadio de Heysel en Bruselas, y una hora antes del silbatazo inicial se escribió lo que era hasta ese momento la página más negra en la historia del fútbol europeo. Las pobres condiciones del estadio, negado en su momento por la UEFA,
y la mala planeación de cómo se tenían que sentar los aficionados ocasionó un enfrentamiento entre los ultras de Liverpool y los de la Juventus que terminaron con 39 muertos y más de 600 heridos. Esta tragedia ocasionó que los clubes ingleses fueran expulsados de competencias europeas por varios años. A pesar de este terrible suceso, el partido se llevó a cabo de todas maneras. La Juventus acabaría ganando 1-0 con un gol de penalti, y se llevaría su primera Copa Europea, pero quedaría manchada para siempre. A finales de los 80, muchas de las estrellas de ese equipo, que además ganó la Intercontinental ese año frente a Argentinos Junior, comenzaron a retirarse. Entre ellos, Platini, Dino Zoff y Gaetano Sciria. Zoff y Sciria eran los encargados del nuevo proyecto para reestructurar al equipo a principios de los 90. Pero la noche del 3 de septiembre de 1989, Gaetano Sciria perdió la vida en un accidente automovilístico en Polonia cuando estaba escauteando a los equipos a los que se iban a enfrentar en la UEFA. Después de este trágico suceso, la Juventus pasó en un periodo de menos éxito, y regresó a este escudo, que dejaba atrás a la cebra y regresaba a sus orígenes. En 1994, Marcello Lippi llegó al banco de la Juve. Y con él también llegó Ciro Ferrara, Paulo Sousa, Didier Deschamps y en la delantera Gianluca Vialli y el gran Roberto Baggio. Pero la adquisición que cambiaría el rumbo de la Juventus de por vida era la contratación de un joven de 19 años llegado del Padova. Este era Alessandro Del Piero. Pinturicchio es el máximo anotador en la historia de la Juventus y tiene una cantidad enorme de récords con el club. Pero su aportación más grande llegó el 22 de mayo de 1996. La Juventus llegaba nuevamente a la final de la Copa de Europa. Esta vez se jugaría en Roma, y su rival era el Ajax, el campeón del año anterior. El partido terminó 1-1, y tras imponerse en los penaltis, la Juventus levantó su segunda orejona y esta vez todo fue alegría. La Juventus jugaría 2 finales más de manera consecutiva, pero caería en ambas ocasiones, primero contra el Borussia Dortmund y después contra el Real Madrid. Y esto a pesar de contar en sus filas con el que a la postre sería un ídolo del madridismo, Zinedine Zidane. La Juventus regresaría a la final de la Copa de Europa en el 2003, pero caería en penaltis frente al Milan. Para la siguiente temporada apareció este escudo. Y también llegaron figuras de la talla de Fabio Cannavaro, el Puma Emerson y Zlatan Ibrahimovic. Sin embargo, al terminar la temporada 2005-2006, la Juventus fue encontrada culpable de amaño de partidos. Fue condenada al descenso, tenía que jugar en la Primera B y además empezaría el campeonato con 9 puntos de diferencia. Pero el golpe más duro para los bianconeri fue perder 2 scudettos en su palmarés. Este hecho demostró quiénes realmente sentían los colores de la Juve. Dominaron la Serie B con un equipo que tenía en sus filas a los campeones del mundo Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon y Mauro Camoranesi. Sí, hay que acordarse que Mauro Camoranesi de hecho es campeón del mundo. Y también contaban con jugadores como David Trezeguet, que por cierto falló el penal en esa final de la Copa del Mundo, y Pavel Nedved. La Juve ha seguido cosechando títulos después de su ascenso, y hay que recordar que es el pentacampeón del fútbol italiano, consiguiendo estos últimos 5 títulos de manera consecutiva. Y para terminar con los escudos, estoy seguro que esta es la razón por la que muchos de ustedes votaron por este video, porque en enero del 2017 llegó este. El 16 de enero de este año, durante la Semana de la Moda en Milán, la Juventus presentó este escudo que se estará utilizando a partir de la próxima temporada. Fue creado por la agencia Interbrand, y es con la idea de tener una identidad corporativa minimalista y futurista. Esta J ya se había utilizado durante la década de los 40 en los uniformes, y se supone que está basada en una cita de Giovanni Agnelli, que fue presidente durante los 50, que decía: "La Juventus es la compañera de mi vida, sobre toda emoción. Sucede cuando veo entrar esa camiseta en el campo. Me emociono aún cuando leo en el periódico la letra J en algún encabezado. Inmediatamente pienso en la Juve". Como todo cambio es difícil verlo en un equipo como la Juventus, sobre todo porque los equipos europeos se basan mucho en la heráldica. Yo creo que será tiempo de acostumbrarnos. Y ahora les voy a contar de dónde salieron los colores de la Juve y por qué su apodo. Los colores originales de la Juventus eran rosa y negro, que eran los colores del uniforme de educación física del Liceo Massimo d'Azeglio. Es más, por eso lo hemos visto algunas veces en los uniformes de visitante. Las franjas blanco y negro de la Juventus llegaron en 1903. Un comerciante de textiles inglés llamado John Savage, que además era socio del equipo, propuso cambiar el uniforme ya que las camisetas rosadas se decoloraban y quedaban manchadas. La idea original de John Savage era adoptar los colores del Nottingham Forest, que son rojo y blanco. Fue así como hizo su pedido a la textil inglesa y mandó una muestra del uniforme del equipo con la camiseta rosada y los pantalones negros. Los encargados de la fábrica de textiles inglesa confundieron los colores del equipo, ya que cuando sacaron la camiseta estaba decolorada y creyeron que era en blanco.
Ante esta confusión, mandaron de regreso los uniformes, pero con los colores del otro equipo de Nottingham, el Notts County. Al recibir los uniformes, la gente de la Juventus estaba algo confundida, pero ya que los uniformes eran de calidad inglesa y se acercaba pronto el inicio de la temporada, decidieron usarlos, y es así como nace uno de los emblemas más grandes del fútbol mundial. Y por último, ¿por qué se le dice la Vecchia Señora y los Bianconeri? Bianconeri es muy fácil, simplemente son los colores del equipo en italiano. Bianco, que significa blanco, y Neri, que es el plural de negro. El apodo de la Vecchia Señora tiene que ver con la fundación del club. Los fundadores del club eran estudiantes de clase alta, y después los Agnelli, que eran los fundadores de la FIA, siguieron con esa tradición burguesa del club. Y aunque esto se fue perdiendo con los años debido a que comenzó a tener muchísimos seguidores, se le dice la vieja señora porque así es como le decían a la clase alta en aquel entonces. Bueno, eso fue todo el lunes de logos. Recuerden que la semana que entra les voy a estar dando 3 opciones de equipos del ascenso. Recuerden compartir el video y darle like a la página. Yo soy Carlos Justi, nos vemos en el próximo lunes de logos. Chao.